puedes cerrar esa puerta, por favor. En el encabezamiento eran 7 cosas: orientación, facies, biotipo constitucional, posición en el lecho, marcha, índice de masa, mucosas. Luego venían los signos vitales, ¿se acuerdan? 7, ¿no? Frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación, pulso, diuresis. Luego venía piel, 7 aspectos: fototipo, turgencia, elasticidad, humedad, temperatura, lesiones primarias, secundarias. ¿Se acuerdan, no es cierto? Luego en el examen físico viene el examen físico del tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Es la grasa que está debajo de la piel. ¿Ya no? Fuera. Te quedas ahí. O sea, o te quedas en ese asiento y ya no te dejas entrar. Es que me distrae. No puedo. Si el tejido celular está ausente, se llama caquexia. Si está aumentado, se llama obesidad. Si está mal distribuido, se llama lipodistrofia. Ustedes conocen, recuerdan la imagen que habíamos mostrado en piel, lo que se denomina hipodermis. A eso corresponde el tejido celular subcutáneo, que está formado sobre todo por células adiposas, venas, arterias, aunque es un lugar que está pobremente irrigado. Ahora, las alteraciones que les había mencionado: si está en exceso, obesidad; lo contrario, si está ausente, caquexia, ¿sí? Lo que podemos encontrar patológicamente en el tejido celular subcutáneo son edema, linfedema, mixedema, enfisema. Y también los ganglios linfáticos, cuando patológicamente están grandes, son las gangliopatías o adenopatías. El edema lo definimos así: es la acumulación de líquido en el intersticio de los tejidos y los órganos y las cavidades serosas. Y se acuerdan que había estas presiones que estaban a favor y en contra de mantener el suero en el espacio intravascular. ¿Se acuerdan de fisiología? Que la presión que obligaba a que salga el líquido, el suero de los capilares hacia el intersticio, era la presión hidrostática. Le ganaba la presión coloidosmótica. Eso es en el extremo arterial. En el lado venoso, o sea, la fisiología se trata de bañar a las células con suero rico en nutrientes y oxígeno. En cambio, en el lado venoso aumenta la presión coloidosmótica y baja drásticamente la presión capilar, y esto hace de que rechupe, para que mejor entienda, o reabsorba ese líquido que ha salido. Pero si se queda, se llama edema. Hay algunos aspectos también que consideran como algunas variables para que haya o no edema. Eso es la permeabilidad del sistema vascular. Acá tenemos, por ejemplo, aumentado cuando hay sepsis. O las hormonas intervienen, como la antidiurética, aldosterona, y la función renal. Ahora, este líquido puede ser exudado o puede ser trasudado. La diferencia es que el exudado es un líquido que tiene muy pocas proteínas, a diferencia el exudado, perdón, es un líquido rico en proteínas. El trasudado es una filtración, casi no hay proteínas. Entonces, como hemos hablado, muchos de los factores pueden intervenir en la creación del edema, en la formación del edema. Por ejemplo, el aumento de la presión hidrostática, ¿en qué causará? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. ¿En qué casos hubiera disminución de la presión coloidosmótica? Insuficiencia hepática, síndrome nefrótico. ¿Ya? Recuerden que el agua corporal representa el 60% del peso corporal, siendo el líquido intracelular el más abundante, un 40%, y el extracelular 20%. A su vez, el extracelular está dividido en intravascular y en intersticial. El intravascular representa el 5% y el intersticial 15%. Haremos un ensayo. A ver, un individuo que pesa 70 kilos, ¿cuántos litros de agua tendrá? 70 kilos, 60%.
42 litros. ¿Cuánto tuviera en el intracelular? 28 litros. ¿Cuánto tuviera en el extracelular? 14. De esos 14, ¿cuánto estuviera en el intersticial? 10 y 4 es intravascular o plasma. Esa es la distribución de los líquidos normal. Esta es una figura que ustedes han visto en fisiología y recuerdan que en la vertiente arterial la suma de las presiones representaba esos 33 milímetros de mercurio. No solamente estaba la presión hidrostática, sino la presión capilar. Y esto hace de que a nivel de la vertiente arterial salga un suero que es rico en proteínas, oxígeno, etc., ¿no? Lo que sucede a nivel de la vertiente venosa es que cae súbitamente la presión hidrostática, porque saben que la vertiente venosa no tiene presión casi, ¿no? Son vasos de capacitancia, en cambio los vasos arteriales son vasos de resistencia. Esto va a determinar que ese suero que ha salido y ha sido usado por la célula regrese a la vertiente venosa. Si se produce una alteración de cualquiera de esas presiones, se va a producir edema. Obviamente, si existe edema, va a disminuir la volemia efectiva y eso va a activar al aparato yuxtaglomerular y se va a formar sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto va a condicionar a que se reabsorba agua-sal, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de la aldosterona? Ya que están riendo tanto, que están tomando su mate. ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Aumenta la presión? ¿Quién sabe? La absorción de sodio ¿A cambio de qué? y expresión de potasio. Y un electrolito más. Hidrogenio. El edema puede ser localizado en un miembro, tronco, cualquier zona corporal, inclusive en alguna cavidad serosa. Por ejemplo, si existe un cáncer de mama, la infiltración a los ganglios locales va a condicionar el edema duro de un solo brazo. Ese es el linfedema. En cambio, si tuviera un solo edema en el pliegue blando, pulso presente, tibio, puede ser una trombosis venosa. O sea que el sistema profundo está con coágulos. Y generalizado quiere decir que están presentes en cavidades serosas, pleura, peritoneo, pericardio, y se produce además edema pulmonar, intersticial, etc. Esos son todos los aspectos que tienen que considerar cuando ustedes vean edema. Son 7 igual, todo es 7. Localización. El edema puede estar sobre todo presente en las áreas, en el paciente que está caminando en las áreas declives. Esto quiere decir que va a estar presente en los pies, ¿no? Pero si el paciente está acostado, puede estar presente en la región sacra, ¿ya? El color. El edema puede ser blanco, en la insuficiencia cardíaca. Puede ser rojo en el edema inflamatorio, cuando existe una celulitis. La intensidad. Hasta los tobillos es un grado 1, hasta las rodillas es un grado 2, hasta la raíz de los miembros es un grado 3, y si está presente en serosas cavidades, pleura, pericardio, peritoneo, es un grado 4. A eso se llama hidropesía o anasarca. La temperatura. El edema puede ser frío, como la insuficiencia cardíaca, los edemas son fríos, o puede ser caliente si es un edema inflamatorio. Recuerden que en la inflamación existe tetracelso, ¿verdad? Dolor, calor, rubor, dolor. La sensibilidad. Cuando existe un edema que es, por ejemplo, por un colapso venoso arterial, no siente el pie el paciente. El síndrome compartimental, ejemplo, un accidente de tránsito, una fractura conminuta, quiere decir con pedacitos, a nivel de la femoral, hace que el músculo se edematice y comprime los vasos inicialmente venosos. El edema es venoso y si no se atiende, comprime la circulación arterial y es un edema arterial
dolens. El miembro inferior pierde pulso, se pone cianótico, entonces inicialmente ese pie está bastante doloroso y después pierde la sensibilidad y hay que amputar. La consistencia. Los edemas de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, son blandos, hacen espolio positivo. En cambio, el edema linfático es durísimo. El linfedema típicamente es duro. Es la famosa piel de naranja. La piel está tan estirada que se ven los poros. Esa es la piel de naranja. Los trastornos tróficos. Ya les he mostrado en pie, los trastornos tróficos se refieren en esas personas que tienen mala circulación de retorno, la piel se torna parda, se vuelve parda, ¿no es cierto? Y por último, la evolución. La evolución significa de que el edema no ha ido mejorando, ha ido empeorando, ha aumentado el grado, o como les decía, del famoso síndrome compartimental por un accidente, pasa de un edema venoso a un arterial y hay que amputar ese pie si no se hace una fasciotomía. Aquí está un reforzamiento de lo que les he hablado, la localización en miembros inferiores, maleolares, el edema cardiogénico por la gravedad. Ahora, si el paciente está acostado, se evidencia en los músculos y en las regiones sacras. Muchas veces se localiza en un solo pie, generalmente la insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal son bilaterales, por si acaso. En cambio, si hay trombosis venosa es unilateral. Lo que ustedes tienen que mal pensar cuando vean a un paciente con edema unilateral, trombosis venosa profunda, en primer lugar. Y hay una triada, pregunta de examen, la triada de Bichot, dice éstasis venosa, hipercoagulabilidad, trauma vascular. Éstasis venosa es esos pacientes que están mucho tiempo quietos, por ejemplo los del hospital están en cama mucho tiempo, o inclusive puede suceder en eso que viajan distancias largas a Japón, digamos. Se bajan del avión por su edema, ¿ya? Hipercoagulabilidad. ¿Qué enfermedades hacen que la sangre se coagule más rápido? Poliglobulia, síndrome antifosfolipídico, estrógenos, cuando las mujeres toman anticonceptivos. Y por último, trauma vascular. Si existen varices, por ejemplo, pueden haber trombos. ¿Cuál es el riesgo de que haya una trombosis en el sistema venoso profundo de la piel? ¿Qué va a pasar con la cola del coágulo que está flotando ahí adentro? Sí, puede provocar PVCD, una porción de coágulo por ahí directamente hacia los pulmones. Eso se escucha mejor. Viaja a través del sistema venoso profundo a la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, esta la bombea al ventrículo derecho y se va a la arteria pulmonar. Eso se llama embolia pulmonar y es mortal. Este es un edema, ejemplo de edema localizado. Este probablemente o esta era una paciente alérgica, entonces se ha producido por mediación de la IgE, liberación de los mastocitos de histamina, y está condicionado a un edema inflamatorio agudo. Ahí vemos al paciente bastante enrojecido, está con queiloedema, o sea, los labios están edematizados, hay blefaroedema, y también el riesgo es de que las cuerdas vocales se edematicen y el paciente haga una obstrucción de la vía aérea y se muera, ¿no? Este es un ejemplo de edema localizado también, cuando existe un tumor que comprime la vena cava superior, un linfoma, digamos, o un timoma, o un tiroides, no deja que regrese la sangre de la cabeza, del cuello hacia el corazón. Y esto condiciona de que el paciente tiene la cabeza y el cuello edematizado. Ese es el edema en esclavina. Y además en el tórax se ve circulación colateral. Ese es el síndrome de vena cava superior. Este es un edema unilateral por congestión venosa que les había ido mencionando. De la triada acá, ¿cuál ven? Éstasis venosa, trauma vascular, hipercoagulabilidad. Trauma vascular, hay varices. ¿En qué sistema? Ustedes que son capísimos saben de anatomía, sistema venoso interno o externo. Safeno interno o externo. Este es el externo y este es el interno, ¿no? Externo, ¿no?
Hay la intensidad. Cuando ustedes presionan al edema y se queda la huella de su dedo, ese es el signo de Godet, y se puede graficar con una cruz, hasta 3 cruces, eso ya es muy subjetivo. También podemos detectar si el paciente está reteniendo líquido pesando al paciente diariamente. Y también midiendo el perímetro de la región edematizada, en este caso la punta. Ahí está el signo de Godet, que ustedes van a practicar cuando estén en práctica. Con respecto a la consistencia, puede ser blando, el renal o el hepático. En la congestión venosa es blando, semiduro cardíaco, y duro es el inflamatorio y el linfedema. La elasticidad retorna inmediatamente si es inflamatorio, inelástico demora el retornar. La temperatura si es inflamatorio, normal o frío, cardíaco, renal. La sensibilidad, hemos hablado si es inflamatorio, es indoloro si es cardiogénico renal, es pruriginoso si hay alergia. Y la coloración, si es inflamatorio es rojizo, si es insuficiencia cardíaca es cianótico y el edema renal o hepático es pálido. Ese es el edema generalizado o anasáraca. Dentro de las causas tenemos la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, donde por algún motivo el glomérulo filtra las proteínas, que eso no debería suceder. Sí, digamos, hay trazas de proteínas en orina, pero cuando por un fenómeno inflamatorio se altera la permeabilidad del glomérulo y empieza a eliminar proteínas del glomérulo, a eso se llama síndrome nefrótico. O sea, la proteinuria no debería existir, por eso se cuantifica, alguna vez van a ver en la piecera de su paciente, están cuantificando orina de 24 horas para determinar proteinuria, ¿no? La falla hepática grave que produce la cirrosis también puede producir porque no se produce la suficiente albúmina. Y ese niño de la imagen superior es un marasmo, ¿no? Cuando existe una disminución por falta de aporte de proteínas. El edema cardiogénico se va a producir porque existe por una mayor sensibilidad, ¿se acuerdan? Les he hablado del sistema renina-angiotensina, reabsorción de sodio, agua por un exceso de aldosterona. Esto conlleva un aumento de la secreción de antidiurética. El edema renal puede ser nefrótico o nefrítico. En el síndrome nefrítico existe oliguria, edema, hipertensión, hematuria, proteinuria. En cambio, en el edema nefrótico, lo clásico es anasáraca y proteína. Preguntas de examen. Son edemas por desnutrición. Baja la presión coloidosmótica porque existe falta de aporte de proteínas, y también puede haber un edema idiopático donde no existe una causa que explique el edema, y esto puede ser por aumento de la permeabilidad capilar, exceso de aldosterona, exceso de hormona antidiurética o deficiencia muscular de la pared venosa. Esto es importante porque les he hablado que si el edema puede ser simétrico o asimétrico. Es simétrico en la insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática. Es un edema bilateral. En cambio, el edema que es unilateral puede suceder en la trombosis venosa profunda, que les he hablado bastante. El linfedema, que es el edema linfático, el traumático, el síndrome compartimental, que les acabo de hablar, y el edema inflamatorio. Por ejemplo, puede ser un edema por algo neurótico, ¿no? Por alergia, solamente en la cara, o los labios, o los párpados. El linfedema es la acumulación de linfa en el intersticio, y este es un edema duro, ¿ya? No deja fobia. Ustedes en parasitología han debido ver una causa bien frecuente, que es la Wuchereria bancroft, ¿no? Que es una filaria, claro que eso no tenemos acá. Sin embargo, una causa muy cercana que ustedes van a ver del cáncer de mama, cuando infiltra a los brazos, ese brazo es bastante muy aumentado el volumen y es el edema durísimo, ¿ya? Ahí está, una imagen donde están viendo, se produce porque hay aplasia en algunos casos, cuando es congénito, hipoplasia de vasos linfáticos. En cambio, el secundario se produce cuando hay obstrucción o destrucción de los vasos linfáticos normales, por ejemplo, un cáncer de mama.
Si es que hacemos un algoritmo, un mapa mental de las posibles causas que pueden ser motivo de examen también, las causas de obstrucción o bloqueo linfático pueden ser procesos infecciosos, por ejemplo, anaerobios, filarias, streptococcus, estafilococos también, la irradiación, cuando un paciente tiene cáncer y hay irradiación, trombosis por células neoplásicas, cirugía, cuando existe una cirugía donde retiran los ganglios, compresiones extrínsecas, un tumor, recuerden el síndrome de vena cava superior, y anomalías congénitas donde no existen vasos linfáticos. En este caso, la semiología del linfedema tiene dolor cuando cambia de posición. Nunca va a mejorar si se eleva las extremidades, una posición venosa. Limita bastante la movilidad y forma úlceras cuando se complica. Obviamente el problema es estético y el paciente tiene angustia, no hay bienestar emocional. Esta es otra patología que se puede ver en el tejido celular subcutáneo y es el mixedema. El mixedema es un tipo especial de edema que se produce cuando hay una hipofunción tiroidea, el hipotiroidismo. En este paciente se acumulan en los tejidos mucoproteínas en diversos sectores del organismo, sobre todo a nivel tibial, pretibial. El mixedema pretibial es típico en los pacientes hipotiroideos. ¿Ya? Y también se puede acumular en los párpados, son los xantomas con X. Enfisema subcutáneo es la presencia de aire, y esto es porque se ha producido la ruptura de la vía aérea, o un grupo de alveolos. Hay aire en el tejido celular subcutáneo. ¿Ya? ¿En qué caso se puede producir? Cuando ustedes en la práctica puedan tocar a un paciente que tiene enfisema, se siente como si fuera nieve. Hay una crepitación de nieve, como si estuvieran apretando cuando tienen, digamos, un paquete nuevo, un celular, tiene como una envoltura con unos globitos, ¿verdad? Igualito. Tiene esa sensación de que se van rompiendo esos. ¿Ya? ¿En qué caso se puede producir? Un accidente de tránsito donde hay sección de la tráquea, ¿no? Una ruptura de los bronquios, o un neumotórax, ya sea traumático, una herida por arma blanca, digamos, un neumotórax. O en medicina puede ser cuando no existe suficiente preparación para colocar una vía venosa central supraventricular. Se puede rasgar la pleura y se produce neumotórax y enfisema. Pero si tuviéramos una herida en cualquier sitio y alrededor crepita, eso puede ser una necrosis, una gangrena gaseosa. Eso es producido por el Clostridium perfringens, el que produce gangrena gaseosa, ¿no? Ahí está un enfisema, ya les he explicado cómo se siente. Ahí están las causas que les he hablado. Y por último, el último tema es el sistema linfático. Ustedes bien conocen por anatomía, fisiología y bacteriología que el medio interno se encuentra con una amplia distribución de ganglios por todo lado, ¿no es cierto? Preauricular, occipital, cervical, supraclavicular, intraclavicular, axilares, torácicos, inguinales, popliteos, tibiales posteriores, y estos se comunican por vasos sanguíneos, que es el sistema linfático. Los ganglios, histológicamente no voy a profundizar, ustedes conocen bastante bien. Lo que les voy a hablar en forma sencilla, así dice, les tengo que explicar para que entiendan, como si estuviera explicando a mi perro, ¿ya? Para mí son regimientos de ejército. Están distribuidos en todo lado, son soldaditos ahí, en un regimiento. Normalmente no se ve ni se toca. Y en semiología ustedes tienen que revisar y no ven ni tocan. Normalmente no se ve. Pero cuando hay un enemigo cerca, bacteria, virus, tumor, etc., se vuelven gorditos. A eso se llama gangliopatía o adenopatía o infartación ganglionar. Eso quiere decir que hay un enemigo que está circulando por la vecindad
de estos vasos linfáticos o ganglios linfáticos. Por ejemplo, una faringitis puede ir con ganglios cervicales, un piercing, un tatuaje. De hecho, los que les gusta tatuajes en los últimos estudios, a la larga puede producir linfoma, porque las tintas tienen metales, cadmio, arsénico, etc., ¿no? No les voy a hablar de la circulación, salvo una cosa. Ustedes saben que los vasos sanguíneos al confluirse terminan en el lado derecho en la gran vena linfática y en el lado izquierdo en el ángulo yugoslavio en conducto torácico, ¿no? O sea, que terminan dentro del sistema venoso al final. ¿Ya? Los ganglios los que podemos revisar son superficiales, los que acabo de hablar, pero los profundos no los vemos. Eso puede ser con una tomografía, resonancia, creo porque la linfografía ya está abandonada desde que resonancia, tomografía ya no se utiliza. Los profundos van a producir sintomatología semiológica por compresión, ¿recuerdan? El síndrome de vena cava superior, que comprime la vena cava superior y produce edema en esclavina, ¿no es cierto? Va a producir por compresión. En cambio, los superficiales los podemos ver. ¿Ya? Ahí nuevamente mencionando de que cuando crecen los ganglios linfáticos se llama adenopatía, adenomegalia, infartación ganglionar, y cuando a pesar de eso vemos como pequeños vasitos que salen del ganglio, a eso se llama linfangitis. ¿Por qué se puede producir gangliopatía? A ver, por lo menos 5 bacterias que producen gangliopatía. Ignoritos. Las enfermedades de transmisión sexual, ¿qué más? ¿Este tampoco es Aurus? Granuloma venéreo, tuberculosis, gonorrea. ¿Sí o no? Clamidia. Ahora, dígame, 5 virus que producen adenopatías. Virus. ¿Cuál es la enfermedad del primer beso? Ah, de herpes. ¿Ah? Mononucleosis Infecciosa. Otra cosa. HIV, pues. SIDA. Otra. De la rubiola. ¿Mm? Virus de la rubiola. Rubiola, sarampión, varicela. Bueno, ¿qué causas de alteraciones en el metabolismo pueden producir? No, veremos qué parásitos pueden producir antipatías. Parásitos. Leishmaniasis. ¿Mm? Leishmaniasis. Habla fuerte. Leishmaniasis. Leishmaniasis, ¿qué más? Filarias. Plasmosis, Las filarias. tripanosomiasis, Filarias. filarias. Ya, un hito más. Esquistosomas. ¿Qué enfermedades del metabolismo pueden producir gangliopatía? Quizás eso no lo sabes. Enfermedad de Gaucher, enfermedad de Pompe, enfermedad de Tay-Sachs, son enfermedades donde se alteran los lípidos, glúcidos, etc. Pero también puede ser cáncer, linfoma, leucemia, metástasis, mieloma. Ahí está un pequeño resumen de todo lo que puede producir gangliopatía: rubiola, mononucleosis, citomegalovirus, entre los bacterianos, tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, clamidia, etc. ¿No? Micosis nos hemos olvidado, triplococosis, mucormicosis, ¿qué más? Histoplasmosis, ¿ya? Las enfermedades inmunológicas también pueden producir, como el lupus, artritis reumatoidea, dermatomiositis y la sarcoidosis. Y las enfermedades malignas, el linfoma Hodgkin, no Hodgkin. Bueno,
Esto de la ubicación de los ganglios no vamos a... Esto nos interesa. Si ustedes revisan el libro de Seidel que tienen en su biblioteca, que quizás no hagan ahí libros, Seven Estis en inglés, Side, Squeeze, Sprit, se los traduzco. Mínimo tienen que describir 7 cosas cuando ven un ganglio. Primero, sitio, localización, cervical, axilar, inguinal, donde vean. Ya. Tamaño de los ganglios, size. Los ganglios que tienen menos de 20 milímetros pueden ser inflamatorios. Los que son más grandes son tumorales. Ya. Forma. Si es que existe una forma redondeada, regular, puede ser un inflamatorio, pero si es alterada la forma, ese es un ganglio tumoral. Bordes. Los bordes que son irregulares son tumorales. Número de ganglios. Ya. Sprit, si es que existe más de una cadena ganglionar, cuidado, ¿no? Puede ser un HIV. De hecho, el HIV tiene un flu-like síndrome o un mononucleosis like. Like significa en inglés un síndrome parecido a mononucleosis o resfrío. El paciente se siente con fiebre, débil y aparecen más de 2 cadenas ganglionares. Ya. Número de ganglios también es importante. La sensibilidad, si es que los ganglios duelen, son inflamatorios. Si al comprimir se exprimen totalmente son inflamatorios, si no, pueden ser tumorales. La única excepción es la tuberculosis. La tuberculosis no es maligna, pero produce ganglios que son deformes, grandes. Eso se llama escrófula. Pregunta de examen. Hay que determinar cómo es el estado de la piel, si hay tetracelso. Hay que ver cómo es la evolución, si es aguda, crónica, etc. Existen algunos estudios que se pueden realizar para determinar sobre todo los ganglios profundos, hacer toracoscopía, laparoscopía o directamente hacer una tomografía, resonancia, ¿no? La linfografía ya está abandonada. Obviamente todos los exámenes complementarios, perfil inmunológico, hematología, algunas pruebas específicas, ¿sí? Quizás hacer hincapié en algunas enfermedades que son bien clásicas y las van a ver a partir de ahora para siempre, como es la mononucleosis infecciosa, que se caracteriza por fiebre, adenopatía, faringitis, y en el frotis se ven linfocitos atípicos. Es producida por el virus de Epstein-Barr. También puede estar acompañada de hepatoesplenomegalia. La causa más frecuente es el virus de Epstein-Barr, aunque existen otros virus que también pueden producir. Este es el clásico que se llama la enfermedad del primer beso. Escoger con quién se van a besar, ¿no? Por si acaso, no con cualquiera. ¿Por qué? El virus de Epstein-Barr está ahora relacionado con todo. Leucemia, Alzheimer, linfoma, ¿sí? Ahora, si tenemos un paciente donde tiene fiebre, anenopatías, hay que pensar en 3 cosas. ¿Será infecciosa, será neoplásica o será autoinmune? Entonces, si el paciente tiene, además de adenopatías, espleno y hepatomegalia, es grave. Porque si un ganglio no ha logrado bloquear a ese enemigo, si han aparecido más ganglios y hay hepatoesplenomegalia, hay que pensar mal. No podemos estar frente a un HIV, una rubiola, citomegalovirus, toxoplasmosis, fiebre tifoidea, leucemia, linfoma, mieloma, amiloidosis, lupus. Ya. Entonces, lo que hay que hacer en esto es, pacientes de bajo riesgo serían las inflamaciones infecciosas, hacer hemograma y control clínico. Los que son de alto riesgo hay que hacer examen especializado, resonancia, tomografía, pruebas autoinmunes, etc. Bueno, eso es todo. No sé si tienen preguntas, les escucho. Adelante. Doctor, disculpe, en la tuberculosis, ¿cómo se llama el oficio de la tuberculosis? Es
la tuberculosa en la que rompen, digamos, la descripción de la tuberculosa, el labio y se fistuliza. Empieza a salir como quesillo, se fistuliza. Esa es la necrosis gaseosa que se llama la patología, ¿no? Entonces, ese es el